Okay. ¿Se ve ya? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ok. Ay, nada más que el Zoom me está estorbando, ¿verdad? Ya. No, nada. Ok, ¿ahora sí se ve? Ok. Muchas gracias. Vamos a leer, hermanos, los primeros 5 versículos, que básicamente es donde vamos a estar hoy. Y tengo que decirle que los demás van a esperar un poco. ¿Ok? Entonces, los primeros 5 versículos. Dice la Escritura, síganme ahí con su vista. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de las calles de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ya allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Ok? Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, esta primera porción o este párrafo que tenemos aquí en el capítulo 22 es, hermanos, de hecho, la última descripción de la ciudad. ¿Ok? Quiero que miren más o menos cómo ha estado describiendo Juan, o notes el desarrollo. En el capítulo 21, versículo 9, ¿verdad? Bueno, versículo 10, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, ¿se acuerda? Dijimos que 4 veces aparece esa frase en el espíritu, ¿ok? Aparece en capítulo 1, aparece en capítulo 4, aparece en capítulo 17 y vuelve a aparecer esa frase en el espíritu aquí en capítulo 21, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, esta frase en el espíritu nos da como la división temática, ¿verdad? Como las secciones grandes de Apocalipsis. Ahora, en esta última sección, mire la palabra que se repite. Versículo 2, ven acá y yo te mostraré a qué? A la desposada. Versículo 3, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y luego, capítulo 22, versículo 1 dice, después me ¿qué? Mostró un río limpio de agua de vida. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que unifica toda esta sección? ¿Qué está haciendo el ángel con Juan en esta última sección? ¿Verdad? Le está mostrando, ¿verdad? Le está dando una visión. Ahora, ¿de qué tiene que ver la visión? Pues sí, en un sentido le está dando un tour, ¿verdad? ¿De qué le está dando? ¿Verdad? De la nueva Santa Jerusalén, ¿verdad? Ahora, hermanos, nada más como recordatorio. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Y yo sé que algunos no estuvieron ayer, digo, el domingo pasado. La ciudad santa tiene, ¿verdad? Es un cuadrado, es un cubo, ¿verdad? De 2.160 kilómetros. ¿Ok? Entonces tiene 2.160 kilómetros de ancho, 2.160 kilómetros de largo. Ahora, nada más, hasta ahí no es difícil concebir eso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Más o menos 2.160 kilómetros son como de aquí a Acapulquito, ¿verdad? De Hermosillo a Acapulquito, más o menos son más o menos 2.000 y feria kilómetros. Ahora, esta es la cosa. Lo que es difícil concebir es que 2.160 kilómetros hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo difícil concebir de la ciudad. Que la ciudad tiene 2.160 kilómetros hacia arriba. Siendo, hermanos, que las capas de la atmósfera, ¿verdad? Por ejemplo, los aviones comerciales, ¿se acuerda cuánto es lo máximo que van los aviones comerciales? 3.000 metros. Bueno, casi 12 kilómetros. Es lo máximo que vuelan los aviones comerciales. 12 kilómetros, hermanos. Esta ciudad tiene 2.160 kilómetros. Entonces...
Exactamente. Entonces, bueno, ahora, hermanos, esta es la cosa. Para nosotros, muy honestamente, es muy difícil concebir una ciudad de esa altura, pensando en las condiciones actuales de la tierra. Pero eso no significa que Dios no es capaz, y eso no significa que va a haber cambios suficientes para que sea así la ciudad. Entonces, no hay, en el texto, hermanos, de la Biblia, no hay ninguna indicación, o bueno, déjeme hacerlo en forma de pregunta. ¿Usted ve alguna indicación en la Biblia que nos diga que eso tiene que ser figurativo, que eso no es literal? No, no. No, ¿verdad? No hay ninguna, bueno, a lo mejor no hay ninguna frase, ninguna palabra que ponga o que nos dé sospecha de que va a ser qué, va a ser figurativo. Entonces, va a ser muy impresionante. Hermana Pati. ¿Usted de casualidad sabe cuánto mide nuestra tierra de lado a lado? No, ahorita no tengo el dato. Fuera algo más o menos. ¿Cuánto es su diámetro? No, si usted parado aquí, manda Por eso, de extremo a extremo, de diámetro, ¿no? O sea, de punta a punta. No, de diámetro. El diámetro de la Tierra son 12.742 kilómetros. Son 12,000. Entonces, ¿cuánto es lo otro? La ciudad mide 2,160 kilómetros. 2,160. Entonces es, bueno, podría ser una tierra en cubo en vez de redondo. Pudiera ser. Digo, para podernos imaginar. Sí, y esa es la cosa, ¿no? O sea, esa es la cosa difícil, que uno tiene que imaginar, ¿verdad? Y bueno. Más o menos la altura de la otra ciudad es como la luna tiene 3,000 kilómetros de diámetro, puede ser soso. Más o menos. O sea, la ciudad puede tener lo alto de la luna. Ahora sí le va a cumplir su esposo, ¿verdad? Te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas. Bueno, entonces, es ahí donde nos quedamos. Hermano Ortega. Yo por eso digo que todo es nuevo. Porque si pensamos en el espacio, la estratosfera y todo eso, no, bueno, según nosotros no podemos vivir. No. Inclusive ya, vamos a decir, a 1,000 metros nos asfixiamos. No hay manera de vivir. Entonces yo por eso pienso que todo es completamente nuevo. Yo no sé si la Tierra va a cambiar. Yo pienso que inclusive la Tierra va a ser de diferente manera, porque ya no va a haber sol, ya no va a haber luna. No va a haber mar. No va a haber mar. Pero algo que me llama mucho la atención, siempre me ha dado mucho la atención, es que nosotros estamos hasta el extremo del espacio. Nosotros estamos en la orilla del espacio. Por eso es que podemos apreciar tanto espacio. Okay. No estamos en el centro, estamos en la orilla. Entonces yo pienso que y si estamos en expansión, según las teorías, entonces yo digo, esto es nuevo de Dios, esta construcción de una tierra nueva y un cielo nuevo y todo eso, es algo que va a ser, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, déjame avanzar porque a mí me gusta también empezar a especular, ¿verdad? Que nos gusta la especulación de cómo va a ser, ¿verdad? Y dónde voy a vivir, ¿verdad? Señor, ahí déjame a los 1,000 metros, ¿verdad? Bueno, pero queremos avanzar. Entonces, note, el capítulo 21 terminó dándonos la descripción de la ciudad y de los muros, ¿ok? Ahora, esta última frase, este último párrafo del capítulo 22, hermanos, va a decir, note, aquí es la última descripción, que hay un río que procede del trono de Dios y del Cordero, ¿ok? Describe un río, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora note, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Entonces, hay dos cosas que va a añadir a la ciudad. Aparte de la majestuosidad de la ciudad final, ahora hay otra descripción, un río y árbol, y el árbol de la vida. Ahora, hermanos, ¿dónde habíamos visto este árbol de la vida? En Génesis, ¿verdad? El Génesis. Este es el árbol de la vida, muy probablemente de Génesis capítulo. Ahora,
quiero que vea este versículo 2 es un versículo difícil de traducir, ¿verdad? Miren lo que nos sugiere una Biblia. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Otra traducción de la Biblia. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ahora, en esta frase, hermanos, ¿cuántos árboles y cuántos frutos? Eso es lo difícil de traducir aquí. Hermanos, lo que parece que está diciendo, al parecer la frase parece indicar múltiples árboles, no un solo árbol. Y por eso este versículo está difícil de traducir, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que es un árbol con múltiples ramas. Y en griego hay una forma de hablar como, no de una sola cosa, sino ponerlo en singular, pero para referirse a un solo tipo. Entonces, parece ser, hermanos, que está indicando que son, ¿qué? Múltiples árboles. Entonces, y aquí es donde, por eso me gustó esa foto que tomé de Google, ¿verdad? Donde está, no sé si alcanza a ver la foto ¿verdad? Que está el río. Ahora, yo creo que este parece un riachuelo, ¿verdad? Ese cuando no nos llueve bien. Yo creo que va a ser uno grande, tototote. Pero del lado, mire, hay árboles de un lado y del otro lado hay árboles. Entonces, muy probablemente así es, ¿verdad? Si se pudiera traducir así. Ahora, al parecer, la frase parece indicar fruto cada mes. Fruto cada mes. Y entonces, hermanos, eso entonces nos indica, o bueno, ¿qué implica tener fruto cada mes? Pues que se cosecha y se tiene que repartir. Pero ¿qué más? ¿Qué más implica? Implica tiempo. Amén. Pero piensa en la condición actual piensa en la condición actual del mundo y piense en ese asunto futuro. Yo lo que pienso de las frutas y todo eso, que es como las vacunas actuales, que le reparten a las naciones para que tengan para curarse y todo. Bueno, más o menos, pero a ver, hermanos, les voy a preguntar. ¿Cuándo es la temporada de naranjas? Noviembre. O sea, implica estaciones. Hermanos, dígame, ¿qué fruto cualquiera se da cada mes en el año? Yo voy al súper y hay de todo. No, pero hablando de la tierra, ¿qué fruto se produce cada mes? O sea, que puede ir uno y el siguiente mes vamos a encontrar fruto, y al siguiente mes vamos a encontrar fruto, y al siguiente mes vamos a encontrar fruto. ¿Qué fruto es capaz de ser producido cada mes? Limones y naranjas. ¿Cada mes? Cada mes. Está hablando todo el año. Cuando veas el limón que dura todo el año, si tienes un árbol en tu casa, puedes estar cortando, comiendo limón todo el año. Bueno, vamos. Bueno, aquí ya empezó buena la discusión. ¿Eh? Sí. Ok, ahora entonces, ahora, ¿qué implica que este árbol dé fruto cada mes? Se va a cambiar el sistema, o sea, no va a haber primavera, otoño, verano, invierno. Sí, pero también es esto, la provisión abundante de Dios. Hermanos, note la provisión abundante de Dios. Hay unos hermanos que parece, hermanos, y de nuevo le digo que este versículo es difícil de traducir porque dice que produce 12 frutos cada mes. Otra manera de traducirlo es 12 tipos de fruto cada mes. Entonces, algunos piensan que este árbol de la vida aún no produce un solo fruto, sino produce 12 diferentes tipos de frutos. Y mis hijos estarían muy contentos, ¿verdad? Que hubiera plátanos, que hubiera manzanas, que hubiera, ¿verdad? Mangos o otras cosas. Ese es el asunto. Ahora, esa es la cosa que está que este árbol de la vida, ahora hermanos, note esto.
Este árbol de la vida fue el mismo árbol en Génesis, sí, y aquí es la pregunta, si es el mismo árbol de Génesis, es el árbol que Dios protegió con un ángel para que Adán y Eva no comieran y vivieran por siempre. Y ahora este árbol o árboles están en toda la ciudad produciendo fruto para nosotros, produciendo fruto, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestro sustento cada mes. Hermana Pati. Quizás sí sea más factible que den 12 frutos cada mes diferentes, porque si fuera uno, pues no tenemos nomás 12 frutos. Sí. Ahora, esta es la cosa. Está describiendo el fruto del árbol de la vida, pero no está describiendo si va a haber o no va a haber más frutos. O sea, está describiendo el fruto del árbol de la vida. No sabemos, hermanos. Ahora recuerde que sospechamos que va a haber ¿qué? Va a haber más. O sea, ¿quién dice que va a haber? Y si son los frutos del Espíritu, nosotros vamos a pensar en manos y platos. Bueno, buena pregunta. ¿Cómo sabemos que tiene un sentido espiritual? Y es exactamente, o sea, no hay ninguna indicación en el texto que nos lleve a pensar que es un fruto espiritual, que es un fruto espiritual. Porque las hojas dicen que son para sanidad de las naciones, entonces habla de algo que se pone. Ahí vamos. Hermano Juan, deme chance al hermano Juan y continuamos. Habla del fruto, como te digo, seguir con vida o una vida. Y luego también dice el agua de vida. Entonces estamos comiendo también del alimento del fruto, también del agua, precisamente así como sin el árbol terrenal. Sí, y eso es muy interesante porque se caracteriza agua de vida y fruto de vida. Ahora, hermano, espérenme tantito, porque no necesito terminar un poquito antes, porque usted sabe por la junta. Ahora, aquí la pregunta, ¿una hoja para la sanidad de las naciones? Esto es lo más difícil de pensar, porque estamos hablando del estado eterno. Estamos hablando de la ciudad eterna. Estamos hablando, ya ha dicho Apocalipsis, que ya no hay más maldición, ya no hay más dolor, ya no hay más pecado. Todos los incrédulos han sido juzgados. Entonces uno preguntaría, ¿por qué hay una hoja Para sanar las naciones? Para sanar las naciones? Como hay un fruto para proveer lo que tú acabas de mencionar ahorita. Es la provisión de Dios será para que veamos su creación. Pero no va a haber enfermedad. No, ahora hermanos, fíjense, muy interesante. Cuando dice la sanidad de las naciones, inmediatamente hay otra frase después de eso. Mira ahí versículo 2. ¿Qué es la frase inmediatamente de sanidad de las naciones? Ok, ¿se da cuenta? O sea, dice, va a haber ¿qué? Una hoja para sanidad de las naciones, e inmediatamente después de esa frase dice ¿qué? ¿Y no habrá qué? Entonces, el texto deja claro que esta sanidad, que este fruto o esta hoja no tiene que ver con ¿qué? Con la maldición de la tierra y del pecado. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Y aquí, la palabra que se utiliza aquí, hermanos, es la palabra griega terapeia. Esta palabra, hermanos, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra que se utiliza aquí solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, tenemos una palabra en español que es derivada de ahí. Es la palabra terapia. ¿Ok? Tenemos nuestra palabra en español terapia viene de esa palabra. Pero, hermanos, note aquí. En Mateo 25:45 y Lucas 12:42. Alguien ayúdeme, hermanos, por favor. Alguien ayúdeme con estos versículos. Mateo 25:45 y Lucas 12:42. Es 24. Sí, perdón, 24:45. Para que le diera comida a su hijo. Ok, el que acaba de leer Jocabet, la frase terapeian es traducida a los de su casa. Básicamente es traducida a los que viven en su casa. Así es traducida la palabra en ese versículo que leyó Jocabet. Pero para sanidad o nación.
No, la palabra sanidad, la palabra terapeian es traducida los que viven en la casa. Pues yo ya ni sé por No, no, de nuevo, la palabra que aparece en Apocalipsis, sanidad, en ese pasaje, la palabra que traducimos sanidad aquí, en ese pasaje aparece como los que pertenecen a la casa. Lucas 12:42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Ok, y ahí es la idea. El siervo que da ración, ahí, así es traducida esa frase. El siervo que provee alimento. Entonces, noten, ahora, no, quiero que miren aquí. La Biblia utiliza la misma palabra, ¿en qué? En otro sentido. ¿Ok? La Biblia utiliza la palabra en otro sentido. Ahora, una vez, Lucas 9:11, por favor, Lucas 9:11. Cuando la gente supo, A ver, cuando la gente supo, recibió, y él recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ok. Sanaba otra vez. No, ahí no. Ahí a los que necesitaban y luego la frase es ser curados. O otra palabra para traducirlo es a los que necesitaban tratamiento. En una versión en inglés dice a los que necesitaban tratamiento. Ahora, entonces aquí, ahora les dije 3 veces aparece porque en Mateo la palabra no es la misma, es una palabra parecida. Los textos son iguales, simplemente que los escritores utilizaron otra palabra. Entonces, 2 veces, hermanos, y es lo que quiero decir. Una vez, junto con otra, la palabra se refiere a dar algo a la casa, suplir una necesidad a la casa. Una vez se utiliza en el sentido de tratamiento. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿cuál será la mejor traducción para Apocalipsis? usted ya checó en el hebreo, ¿verdad? En el griego, sí. Sí. Entonces, aquí es el reto de la traducción. Porque 2 veces, vamos a decir, de las 3 que aparece, una vez aparece como dar ración a algo. O la segunda vez aparece como dar un tratamiento. Y entonces la tercera vez que aparece la palabra, ¿cómo la debemos traducir? Porque terapia no era nada más un uso exclusivo de tratamiento médico. Hermano Juan. Sí, así como dice que las primeras naciones, pero también tenemos que entender que nosotros somos salvos, pero dice cuando Dios nos dé nos quiere, seremos cambiados de mortalidad. Sí, sí. Y ese va a ser para sanarnos, porque muchos aún pues vamos, no entendemos muchas cosas y no sabemos muchas cosas, porque muchas veces, pues aparte que están ocultas. No, pero no. Al no saber eso, a nosotros ir hacia arriba, cuando seamos levantados, no, pues yo pienso que aunque nos haya perdonado Dios, no estamos bien sanados. Hermano Juan, a ver, hermano Juan, no me digas esas cosas, porque lo voy a regresar a ver todos los videos, ¿verdad? No, la Biblia, ¿verdad? Garantiza un estado perfecto, ¿verdad? De la transformación. Grecia. Pues es un poquito de lógica nada más, porque pues Dios dice que nos va a curar y no va a entrar nada que no sea perfecto al cielo. Entonces, si no estamos curados, pues no entramos, ¿no? Entonces, si no hay cielo, pues al infierno, ¿no? Pero el punto es que el punto es que, como dice la Biblia, dice primero que va a ser para señalar a las naciones. Sabemos que es una traducción, no, pues sí, no la traductora. Pero si Dios dice, van a entrar perfectos, no va a haber más maldición, no va a haber más maldad, por ende no puede ser un tratamiento de sanidad porque no va alguien sano a checarse al doctor.
¿no? Entonces, prácticamente sería la traducción ir por la ración. Sí, aquí, yo estoy inclinado por la siguiente declaración, donde dice, y no hay que maldición, que el Señor quiere dejar claro que esta hoja no es para curar, sino esta hoja es para sostenimiento, para ración. Porque también hay que pensar que vamos a hacer la dieta. O sea, vamos a comer frutos y vamos a comer hojas. No, Bueno, a ver, hermanos. Y aquí, nada más como a modo de especulación, cuando el Señor resucitó, sí se echó un pescadito asado, entonces yo creo que a lo mejor también va a incluir eso. Entonces, bueno, este es el detalle, dale. Ya iba a decir. Que el té. ¿Mande? Que el té, las hojas el té. Es el té. No, pues que los traductores tuvieron que tomar una decisión. Entonces, como es difícil de traducir, pero como usted dice, o sea, lo que el texto está indicando es, esto va a servir para algo, pero no tiene que ver con la maldición. Sí. O sea, eso es lo que limita, la Biblia se limita a decir eso. Sí, exactamente. Ya especular, pues ya podemos meternos en que vamos a ser vegetarianos y todo eso, no, pero pues ese ya es otro problema. Sí, sí. A ver, usted, de las tres, ¿cuál cree que sea? La de provisión. Yo creo que la... ¿Manda? ¿Cuál sería la razón de poner 8 hojas para la sanidad? No, ahora, entonces, concluyendo, la palabra sanidad no es la mejor palabra. La mejor palabra para traducir es una hoja para la provisión, la ración de las naciones, ¿ok? ¿Qué sentido? No lo entiendo. Y esa es la cosa, en una ración general, hermana, en una ración, no necesariamente de un tratamiento médico. No, o sea, lo que hay que ver es no necesariamente como un tratamiento médico de que nos echamos un té o algo, sino lo que va a mantenernos saludables, la ración mantenernos saludables, los que va a mantenernos, no sé ni cómo expresarlo, pero no tiene que ver con enfermedad. Sí. Pues no, pues dice que sí, o sea, dice que es para la provisión. Sí. Pues. Ahora no sé si aplique cuando la multiplicación de los peces y cuando ya no quieren comer el maná, ya se enfadó del maná. Pero yo digo que la dieta, porque yo también me inclino a la tradición, como dices tú. Porque yo pienso que debemos tener alguna dieta para poder sostener. Sí, y es lo que dice. O sea, y aquí es básicamente, ahora, este es el asunto, pero esto nada más habla de lo que viene del árbol de la vida. O sea, bueno, no, falta, y se acuerdan lo que dijimos, nos quedamos en el anterior capítulo nos deja con la especulación de que a lo mejor vamos a estar desarrollando tecnología, agricultura y todas las demás cosas. Pero carne ya no, hermano, porque no va a haber. Bueno, Matar animales. ay, no sé. Vamos a ver. Bueno, ya. Ok. Tequila, ¿sabes? Sí. A ver, dale, dijo Cabet, y terminamos, hermanos, porque ya estamos tarde. Dale. Me deja pensando mucho, más allá de las hojas y las frutas, que pues es pues usted mismo árbol de Génesis, ¿no? Me deja pensando en la redención de Dios. Dios está restaurando lo que un día se perdió, ¿no? Es una ciudad, pero aquí están los elementos. Ahora, es igual como en Génesis, no muy paralelo. En Génesis nos muestra el árbol de la vida y no sabemos a qué se refiere. O sea, la verdad es que podemos especular, y hay muchos también dicho muchas cosas, ¿no? Es el mismo caso aquí. O sea, en Génesis se da un detalle muy interesante del árbol, ¿no? Pero no es un detalle claro. Aquí se nos da otro detalle nuevo, pero lo que sí está claro en el texto es que Dios está restaurando lo que un día se perdió. Sí, exactamente. ¿Jocabet? Sí, realmente iba a ser algo muy similar con respecto a que en el inicio comenzó con un huerto donde estaba este árbol y ahora está finalizando con una ciudad y este árbol sigue estando ahí. Entonces, definitivamente no se nos dijo todo con respecto al árbol,
Pero lo que sí se lo que sí se está diciendo es eso, que no va a ser como algo para medicina o algo así, porque ya como el ministerio nos va a hacer la enfermedad a toda la nación. Y simplemente lo veo como vitamina. Porque es enfermo, pero pues más Sí, y eso es, sí, y eso es lo, pues, antes dijo que las cenas se la puedo recordar. En una cena implica comida, no necesariamente que vamos a comer lechuga, ¿no? Pero pues bueno, sí, era más mi comentario de que comenzamos con un puerto y terminamos con una ciudad, pero algo que siempre estuvo ahí fue, ¿verdad? Comenzó con un árbol y terminamos también con una revolución. así es, así Va a es. decir, hermano, Jesucristo les dijo que no podía probarlo. Pero no era fermentado. Sí. No le hacen, era coach. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Gracias, hermanos, gracias por su participación. Gracias.